Juan José Vergara Ramírez es experto en innovación y metodologías activas, es maestro y pedagogo, es profesor de intervención sociocomunitaria, autor del libro Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso, así como más de 70 publicaciones sobre innovación educativa, aprendizaje basado en proyectos e innovación. Colabora también con distintos grupos de investigación, consejos asesores de diversas revistas educativas, consultor en la implementación de metodologías activas en distintas administraciones nacionales e internacionales y, sobre todo, un docente que imparte sus clases cada día. Juanjo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Tengo yo un puntero? No sé. Yo tenía un puntero, perdón. Ah. Es que sin el puntero. Buenos días. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Para ser sábado, ¿estáis a gusto? Bueno, yo no sé si habéis venido aquí a por respuestas, supongo que ya las habrán dado, yo vengo aquí a hacer preguntas. Y tengo una para vosotros muy importante. Estáis donde queréis, ¿no? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis donde queréis? Sí. ¿Seguro? Parece que hay dudas. Claro, pero esta pregunta tiene un porqué y es, ¿están nuestros alumnos donde quieren? ¿Están a gusto en el colegio? ¿En las escuelas? ¿Están donde quieren? ¿Están donde quieren estar? Mirad, esta es una imagen habitual de una escuela en decenas de sitios del mundo, o sea que no hay que fustigarnos demasiado. Sin embargo, no parece que sea el sitio más adecuado para que estén a gusto. Sin embargo, nuestros alumnos aprenden. ¿Aprenden? ¿Sí? ¿No? A veces. El misterio de la educación. Bueno, pues fijaros, yo creo que teníamos que repensar un poco cómo damos nuestras clases y cómo diseñamos el aprendizaje de nuestros alumnos. Y creo que la forma de repensar esto es generar una mirada limpia a quienes estamos educando. Y por eso os traía a Lucía. Os presento a Lucía. Supongo que muchos de vosotros, si sois docentes, la conocéis, ¿no? Porque la dais clase prácticamente a diario, ¿no? Entonces, Lucía, no tengo ni idea quién es, la he sacado de internet, o sea que, pues Lucía, tengo preguntas. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde la veis? Está en su habitación, está en la cama, parece, ¿no? ¿Y cómo la veis? ¿La veis triste? Parece que está contenta, ¿eh? Parece que está contenta. ¿Y qué hace? Chateando. ¿Está con los amigos? Fijaros, primera reflexión interesante. Hace 5 años pregunto a un grupo de docentes ¿qué está haciendo Lucía? Y la respuesta, con comillas, es está con el ordenador. Bueno, menos mal que hoy ya, hasta para nosotros que somos bastante duros de mollera, hemos comprendido que Lucía no está con el ordenador, Lucía está con los amigos, ¿no? Lucía es un ser fundamentalmente social y hasta esos cacharros, hasta para nosotros, se han convertido en objetos más o menos transparentes. Bueno, ¿y qué es importante para Lucía que tenga que ver con elementos que debamos destacar en el aprendizaje? Fijaros, una característica segura de Lucía es que para Lucía es importante tener una gran red de amigos. Una gran red de amigos, ¿cuántos amigos pensáis que tiene Lucía? Así, en Facebook. 300.
400, 200, más de 1000. Ahí hay un docente que se ha venido arriba. Bueno, entonces, lo normal dicen que unos 200, es lo habitual, 200, 300. Bueno, y la pregunta es, ¿a cuántos conoce? ¿A cuántos conoce de verdad? 6, 7, 10. ¿Más teorías? 50. Bueno, pues yo tengo una teoría, y la teoría es que los conoce a todos. Los conoce a todos. Y entonces, ¿y qué pasa? Pues yo creo que es así. Fíjate, cuando Lucía se deprime, si tenéis Facebook seguro que lo sabéis, pues entonces lo primero que hacen es contárselo a su amiga, como era antes, ¿no? Que se iban una amiga a una esquina y le dijo, no, ahora no, te vas a Facebook y dices, ¡joder, estoy fatal! ¿No? Y entonces rápidamente hay alguien que te contesta, va, venga, que ya es martes, anímate, no sé qué, que está muy guapa, ¿no? Y entonces Lucía se viene arriba, ¿no? Bien, entonces, claro, empieza a leer, y dice, anda, Sebastián me dice que ya es martes, que me venga, pues que me anime, ¿no? ¿Y quién es Sebastián? Dice Lucía. Entonces, ¿qué hace Lucía? Va a su biografía, ¡cha! Y mira, y empieza a leer y dice, ¿este quién es? ¿Este quién es? Entonces, ¿luego qué hace? Las imágenes, ¿no? Pum, se mete en las imágenes, empieza y la encuentra. Dice, anda, pero si este es el del año pasado, el de la fiesta de no sé qué, que me dijo que su hija estaba malita, que no sé qué, ¿Sí? Y entonces ya le contesta, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu hija? Jo, ¿cuánto tiempo que no nos vemos, verdad? Bien, entonces decimos, no, es que claro, fijaros, una relación sin Internet, sin Facebook. Si tú y yo nos conocemos, hombre, Antonio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu mujer? ¿Qué tal? ¿Se puso buena tu hija? No sé qué, ¿cuánto tiempo? Podemos decir en ese momento que yo conozco a esta persona, ¿no? Bien, pues lo mismo le ha pasado a Lucía. Lo único que ocurre es que Lucía, para establecer su red relacional, no necesitaba alojar esos datos en el cerebro, lo tenía en otro sitio. Lo que Lucía ha necesitado es desplegar las habilidades necesarias para encontrar la información que ella necesitaba en ese momento para generar una comunicación. La única diferencia es dónde se aloja la información. Algo parecido sucede con Lucía no solamente a la hora de establecer sus redes relacionales, sino de establecer cómo construye el conocimiento. El conocimiento hoy en día sabemos que está distribuido, sabemos que es inabarcable y el aprendizaje en principio no triunfa en la medida en que somos capaces de alojar muchos datos en el cerebro. De lo que triunfa, efectivamente, es en desarrollar las habilidades que me permitan encontrar la información que necesito, cuando la necesito y contextualizada, en el momento preciso en el que la necesito. Algo así como lo que hace Lucía para conocer a sus alumnos. Por eso digo yo que Lucía conoce a todos sus amigos, sus seguidores de Facebook, ¿no? Pero esto, fijaros, cambia muchísimo la mentalidad de cómo diseñamos el aprendizaje, porque pensamos la enseñanza en este nuevo marco de estrategias, de habilidades, de saber encontrar, de construcción de un entorno personal que permita aprender, un entorno personal de aprendizaje, es decir, saber quién nos puede ayudar a conocer y saber dónde está la información que necesito y gestionarla en la práctica y para lo que necesito. Quizá muchas escuelas no. Y yo creo que a lo mejor eso es una clave que nos invita a pensar que a lo mejor estamos pinchando un hueso con los modelos educativos que estamos teniendo. Fijaros, otra característica es esto. Esto es una imagen reciente, hace unos meses. ¿Os acordáis del terremoto que había en México, no? Salió un artículo precioso en un periódico que hablaba de que los grandes protagonistas de la salvación de decenas de personas habían sido los jóvenes. Y a mí esta imagen, como otras tantas, me ayudan a reflexionar sobre el concepto de la participación de los jóvenes. Se dice que a los jóvenes no les interesa nada. ¿Habéis oído esa...? No, a mí me lo han dicho ellos, ¿no? Yo últimamente estoy dando clases a agentes de 20 años, 18, 20 años, y me dicen, es que nuestra generación no participa, Juan, a nosotros no nos interesa nada. Bueno, yo creo que eso es radicalmente falso. Posiblemente estamos ante una de las generaciones más participativas que hay. Lo que pasa es que las condiciones de la participación han cambiado. Hoy en día un joven no se suma a una convocatoria que haga un partido político, un sindicato o alguien alejado de él.
pero sin embargo es capaz de coger una tienda de campaña y venirse a limpiar chapapote aquí, o coger una moto, 2 chavales, irse a buscar a gente debajo de los escombros antes de que las autoridades empiecen a movilizar sus recursos. Entonces, esto está sucediendo. ¿Cuáles son esas condiciones nuevas que generan este modelo de participación? Desde mi punto de vista, una es que el joven exige que haya una relación directa entre el emisor y el receptor de la convocatoria. Cualquier propuesta que se haga en la que no hay esa relación directa entre emisor y receptor, posiblemente el joven no la va a aceptar, ¿eh? Todas las propuestas verticales probablemente el joven no las va a aceptar. La segunda es que el joven quiere sentirse creador de parte del contenido de la propia convocatoria. Ese concepto de productor, consumidor, de prosumidor, ¿no? de participar en la construcción es fundamental para que el joven se suma. Estos chicos contaban en este maravilloso artículo que cogían una moto y se iban recorriendo sitios y a través de las redes sociales, etcétera, iban diciendo dónde había necesidades, etcétera, etcétera, y se autoorganizan. Están siendo capaces de generar parte de la producción del contenido. Pensemos en nuestras clases. Claro, es que no les gustan, no les interesan, es que son un rollo. No, claro, sí. Hacemos propuestas de arriba a abajo en las que el alumno solamente se le permite dar un producto y además cerrado y que además es el único bueno y los demás no son los correctos. Es muy posible que en ese modelo, en esa propuesta de participación, los jóvenes digan que no les interesa nada, ¿no? Eso también nos invita como a repensar nuestras clases, ¿no? Y luego hay otra que es el tema de la identidad. Los jóvenes construyen la identidad o sus identidades fundamentalmente en la red. Se ha convertido en un elemento importante a la hora de construir la identidad. Y esto ha cambiado mucho antes de que existiera la red, ¿no? Esta construcción de la identidad nos obliga, nos invita a pensar en muchas cosas, pero entre otras en cómo incorporamos la tecnología, la conectividad en nuestras clases. Y sobre esto hay una gran discusión, porque parece ser que las legislaciones dicen que está absolutamente prohibido. Fijaros, hoy en día, esto no sirve para hablar. Esto es el mundo. Yo esto no lo uso para hablar. Esto lo uso para todo. Supongo que como todos vosotros. Y entonces, bueno, pues yo apago el mundo 6 horas al día. Apago el mundo 6 horas al día cuando entro en la escuela y lo vuelvo a encender cuando vuelvo a entrar. O por lo menos eso hacen decenas de nuestros alumnos. Y esto, claro, invita a que reflexionemos sobre esto y a que tomemos decisiones. Y fijaros que vamos a hacer una encuesta, ¿no? ¿Entráis a ver, yo que sepa, hay 3 opciones, ¿no? La primera es que no puedan utilizar nunca el móvil, los móviles apagados en la escuela, opción 1. Opción 2, que puedan utilizar el móvil cuando les dé la gana y para lo que les dé la gana, que para eso es suyo. 2. Tercera, hombre, que puedan utilizar el móvil cuando sea pues, para una actividad que les hemos mandado nosotros en clase, ¿no? ¿Sí? Venga, vamos, ¿hacemos la encuesta? Venga, opción 1. Que levanten la mano los que dicen que no se puede utilizar el móvil en la escuela, que es mejor con móviles apagados. Uy, nada. Que los que dicen, oye, que utilice el móvil cuando le dé la gana y para lo que le dé la gana. Bueno, ya hay alguno. A ver, que digan, no, que utilicen el móvil para lo que nosotros le mandamos en las actividades escolares. Espera, a ver, que no habéis entendido bien la diapositiva anterior, la voy a volver a explicar. Ay, perdón. Las condiciones de la participación en los jóvenes exigen que sean productores de parte del contenido. Entonces, sin embargo, seguimos diciendo, ante la respuesta a la utilización, por ejemplo, de los móviles, seguimos diciendo, sí, pero tiene que ser en función de mi propuesta cerrada de arriba abajo. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es la solución buena? No lo sé. Probablemente no hay ninguna buena. Pero lo que sí es seguro es que es necesario abrir el debate y que la buena será la que nos juntemos en la escuela, la hablemos nosotros, las familias, los chavales, todo el mundo, y a partir de ahí generemos normas propias y un proceso dialógico. Entonces, claro, pero sin embargo, frente a esto, nosotros tenemos como criterios que nos dejan llevar por la inercia. Bueno, como podéis comprender, una broma que era fácil porque, claro, no sale, pero fijaros, vamos a reconocernos en que tenemos una inercia, por muchos deseos de innovación, tenemos una inercia que nos cuesta mucho y con la que nos tenemos que pelear. Fijaros, yo me gustaría, últimamente estamos plagados de procesos de innovación, de metodologías nuevas,
Seguro que todos vosotros habéis hecho decenas de cursos de todo tipo. A ver, ¿quién está aquí ha hecho alguna vez algún curso sobre cooperativo? Y inteligencias múltiples, clase inversa, gamificación, proyectos de comprensión, proyectos, retos, problemas, pensamiento de diseño, pues, yo qué sé, ¿no? Vivimos una auténtica revolución y unas ganas inmensas de cambiar la educación. Estamos cambiando nuestras aulas. Llegamos, bueno, ya últimamente en las aulas ni siquiera jugamos, que gamificamos, ¿eh? Entonces ya es una cosa maravillosa. Debe de estar cambiando muchísimo la enseñanza. Os aseguro que la mentalidad del mundo en relación a todo este esfuerzo que estamos haciendo debe ser terrible. Bueno, yo hice una prueba. Me entré en Google, que es lo que se suele hacer en estos casos, y puse educación. Y digo, voy a ver cómo ha cambiado la forma de pensar la educación. Y entonces pinché en imágenes, que es lo que hacemos todos, ¿no? Para más fácil. Y entonces fijaros, ¿cómo ha cambiado la mentalidad de la educación en la gente? Esto es lo que sale cuando tecleas en Google educación. Grandes cambios de mentalidad. O este que no sé qué podemos enseñar a este chico. Yo desde luego nada, sabe más que yo. Bueno, ¿en qué ha cambiado la enseñanza? Fijaros, yo estoy dando clases últimamente a gente que están en enseñanza superior y se quieren convertir en educadores. Esto es muy interesante porque tienen dos características que me interesaría destacar. Una es que son alumnos exitosos en el sistema educativo, es decir, han aprobado segundo de bachillerato, que no es moco de pavo. Y luego lo segundo es que además tienen una cierta motivación, sé que les interesa el mundo de la educación. Yo a estas gentes les pedí que me hicieran un pequeño ejercicio. Digo, me vais a hacer una performance, ya sabéis, una performance, que no es actuar, que es incorporar el cuerpo a un concepto, ¿no? A incorporarlo, ¿no? Es decir, y me vais a hacer una performance sobre la enseñanza que habéis vivido, la educación que habéis vivido desde los 6 años hasta el año pasado, que salisteis a los 18 con el segundo bachillerato aprobado, ¿no? Y entonces estos jóvenes exitosos del sistema educativo y además motivados para la educación, fijaros la performance que me hicieron. No tiene sonido, pero tampoco es muy importante, el sonido no está. Y así se tiran 20 minutos. Yo no sé a vosotros cómo os queda el cuerpo, pero yo desde luego cuando vi aquello, la verdad es que dije, yo no me conformo con esto. Yo no me conformo con esto porque es que estamos luchando para otra cosa muy distinta. Entonces les pregunté, oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Y me dijeron, mira, estos son los contenidos que nos han dado desde los 6 años. Están diseccionados en asignaturas, en bloques, en unidades, y muertos. No dicen nada de mí, están tan alejados de nosotros que no podemos disfrutar de ellos. No nos dicen nada, no nos dicen nada. Además, han sido absolutamente inservibles, inútiles. No podíamos hacer nada con ellos en el día a día, no nos servían para nada, ¿no? Además, lo terrible del asunto es que todo el proceso nos ha llevado a luchar precisamente contra lo contrario que queremos nosotros, que es generar una identidad propia. Ellos se sentían que la enseñanza lo que les hacía era uniformes y ellos, precisamente en la edad en la que estaban, era lo que menos decían necesitar, ¿no? Fijaros, esta es una imagen habitual de muchas escuelas y del 99,9% de las situaciones de evaluación. Sin embargo, los jóvenes aprenden así. Los jóvenes aprenden juntos, aprenden conectados. Claro, esto a mí, porque este soy yo cuando me di cuenta de todo esto, digo, a mí esto no me convence. Y entonces digo, bueno, y entonces, a ver,
vamos a buscar explicaciones. Entonces, como digo, bueno, pues como vamos a llegar allí a primera hora, llevan 3 días de juerga hablando de educación, que seguro que en La Coruña os conocen ya todos, ¿eh? Mira estos, a la 1 de la mañana hablando de educación. Entonces, digo, voy a hablarles del currículum, que es lo que seguro les apetece, les apasiona más, ¿no? ¿Qué hay en el currículo a los 6 años? Porque es que parece ser que los niños hasta los 6 años se lo pasan bien, ¿o no? ¿Tenéis hijos, hermanos, nietos? Bueno, lo de los nietos no lo digáis. Sí, ¿no? Y parece que los niños van a la escuela y se lo pasan bien. Sí, ¿verdad? Oye, los chicos se lo pasan bien. Y entonces luego llegan a los 6 años y la cosa cambia. Y bueno, ¿qué pasa en el currículo hasta los 6 años, no? Porque es que claro, como son pequeños... Vamos a ver, probablemente lo más traumático que puede vivir un aprendiz, le cogen, le arrancan de los brazos de su madre, le meten en un entorno que huele raro, ¿no? Que es una escuela infantil, huele así como a cosas, y además, y con un adulto de referencia que nada, y llora desconsoladamente. Le meten en un periodo de adaptación, bueno, donde lo hay. El otro día fui a un sitio y me dijeron que lo han quitado. Pero bueno, lo meten y entonces... Oye, que parece que en 15 días de adaptación parece que los niños se lo pasan bien en la escuela, ¿es cierto o no? Sí, ¿no? O sea, cuando se va la madre lloran un poquito, ¿no? O sea, por la mañana, ¿no? Pero es un acto de generosidad. Es para que no se sienta mal la madre, porque es que luego se olvida de ella enseguida. Luego, cuando vuelve igual, es que viene mi madre, oye, llora un poco. ¿Cómo te he echado de menos? No, eso es así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el currículum? Fijaros, el currículum hasta los 6 años tiene en general en todos los sitios como 3 áreas de contenidos, ¿no? Una que se refiere al conocimiento de sí mismo, que es cosas que necesito aprender de mi cuerpo, de yo, de mis necesidades, mis emociones, etc. Otro que tiene que ver con el entorno, mis relaciones, el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Como cosas que necesito para el contexto, y otras que tienen que ver con la expresión y la comunicación, ¿no? Con todos los lenguajes, como decía Malaguchi, con todos los lenguajes del niño. Bien, o sea, la característica es que hasta los 6 años todo el currículo lo único que hace es hablar del alumno, del aprendiz. Hombre, no es de extrañar que una persona vaya a aprender a un sitio que le están hablando de él. Le están hablando de él todo el rato. Entonces, claro, los chavales van contentos. Llegan a los 6 años y no os creáis, si también van contentos. Lo que pasa es que se encuentran con esto, mira. Y entonces de repente dejan de hablar de él y empiezan a hablar de lengua, de matemáticas y luego de física, de latín y de yo qué sé. Y entonces, claro, de repente dicen, esto no habla de mí, no me sirve para nada, no sé. Claro, quizá el esfuerzo que deberíamos de hacer realmente, y ese es el esfuerzo de, digamos, el enfoque de educación basada en proyectos, sería hacer que los distintos contenidos que probablemente sabemos que, bueno, probablemente no, seguro sabemos que son muy útiles para la comprensión profunda de la realidad y para intervenir en ella, pues que esos se conviertan en algo que hable otra vez de los alumnos. No se trata de hacer artificios, no se trata de hacer cosas maravillosas, de lo que se trata simplemente de preguntarnos, de aprender a hacer una segunda pregunta. Los docentes sabemos hacernos una muy bien, y es ¿por qué es importante que mi alumno aprenda esto? Pero se nos olvida hacernos otra, y es ¿qué dice el contenido de mi alumno? ¿Dónde está en su vida? ¿Dónde está en su primera persona? Entonces, cuestionarnos, aprender a hacer esa segunda pregunta, sería la gran respuesta a la estrategia que necesitamos para cambiar la enseñanza. No se trata de aprender metodologías, se trata de aprender a hacer quizá preguntas, ¿no? Y yo estoy un poco en ello. Fijaros, yo creo que hay de todas las definiciones que hay sobre la educación, ¿no? Yo como soy pedagogo me he tenido que estudiar muchas y algunas realmente largas. Y entonces, pues, ¿qué es aprender? Y pues a mí hay una definición de aprendizaje que me gusta. Y es que yo creo que si aprendemos para algo es para cumplir nuestros sueños. Cuando un niño aprende algo es porque quiere ser independiente, porque quiere emular al adulto, porque quiere poderse mover, porque quiere cumplir el sueño, un sueño en concreto. Y nosotros lo hacemos igual. Cuando aprendemos a manejar un coche es porque queremos conducir. O cuando aprendemos a hablar otro idioma es porque queremos viajar. Nadie aprende un idioma porque es un ejercicio intelectualmente interesante. Todo el mundo quiere irse, ¿no? Aprendo inglés porque me quiero ir a Inglaterra. Entonces, todos aprendemos para cumplir nuestros sueños, pero ¿sabemos nosotros cuáles son nuestros sueños como docentes? ¿Sabríais decirme cuáles son vuestros sueños como docentes? Uno, ¿cuál es vuestro sueño como docentes? Ahora mismo.
Voy a pedir que hagáis un pequeño y muy rápido ejercicio, que cogéis una página, una hoja, creo que tendréis por ahí, que la arranquéis, una que nos sirva, y que escribáis con cariño cuál es tu sueño como docente. No os preocupéis que tenéis tiempo, como 16 segundos o así, ¿eh? Tenéis que hacerlo en un papel, ¿eh? Vais a necesitar el papel. A ver esos sueños, ¿cómo le tenéis? ¿Le tenemos? Bueno, vamos a tener... Venga, 3 segundos más, que parece que no es hora todavía de darse prisa. Bien, ¿ya lo tenemos? Bueno, pues ahora lo que os voy a pedir es que cojamos nuestros sueños y no os voy a pedir nada comprometido, no os preocupéis, no vais a dar mortales, solamente que os levantéis con vuestro sueño y le enseñéis. Vamos a enseñar nuestro sueño. Bien. Tenemos el sueño. No, vamos a levantarnos, por favor, pero vamos a hacer nosotros una performance. Os voy a pedir que hagamos una performance. Entonces, la performance es que me acompañéis en el cariño que tenéis a ese sueño. Es un sueño que realmente os ha acompañado durante este congreso. Es un sueño que os está llevando a ensayar metodologías y a comprometeros con la enseñanza día a día y a saber que os miran como auténticos locos en muchas ocasiones. Eso tenéis ahí arriba. Y ahora que con mucho cuidado hagáis una bola, con mucho cuidadito y con mucho cariño. Total. Y una vez que la tengamos, la levantemos porque es nuestro sueño. Tenemos nuestro sueño convertido en una pelota que vamos a lanzar para atrás a toda velocidad. Gracias. Esto es lo que hacen con los sueños de los alumnos en las escuelas día a día. Fijaros, esta es mi clase. Esta es mi clase. ¿Y qué hay ahí arriba, en el techo? Una atrapasueños. Yo hago este ejercicio con los alumnos y les digo que hagan su sueño, pero lo hacen en pequeñito. Y entonces lo que les digo es una cosa, digo, mira, ahora, como este es tu sueño, el sueño que te lleva aquí a aprender durante un par de años, pues entonces lo que ahora quiero es que construyas un atrapasueño y lo metas dentro. Y lo coloques encima de tu cabeza y lo tengas durante todo el tiempo encima de tu cabeza. Y tienes derecho a parar cualquier clase de cualquier profe. Ahí es cuando algunos compañeros me dicen que Juanjo, te has venido arriba. Pero bueno, cualquier profe, y parar la clase y decir, espera, esto que estás contando, ¿para qué me sirve a mí para cumplir mi sueño? ¿Y sabéis qué ocurre? Que es que hay veces que sé contestar y otras no. Pero en cualquier caso es una dinámica que desde luego a mí me enriquece. Y a los alumnos a veces les ayuda también para comprender, para situarse, para responder a esa segunda pregunta. ¿Dónde está en la vida concreta? Porque es que los sueños al final deberían de ser los que marcaran el cómo hacemos la educación. Hay algunos elementos que me gustaría decir como muy rápidos, porque no tenemos tiempo, pero yo creo que son importantes, que deberían atender las metodologías innovadoras en conjunto si queremos que realmente produzcan cambios en la educación, porque si no, no son más que artificios. Y la primera es abandonar definitivamente la palabra metodología. Una metodología es una receta. Es, si haces A, sucede B. Mira, implementa esto y te va a pasar esto. Esto es falso, sabemos que es mentira. Más interesante sería empezar a hablar de método. El método como estrategia, como enfoque, como marco de pensamiento que nos permita a todos pensar en el mismo sentido. Pero ojo, esto supone reconocernos en una realidad, y es que los expertos en vuestras clases, en vuestros alumnos, sois vosotros. Nadie puede venir aquí a decirte cómo tienes que dar una clase.
Sin embargo, sí podemos construir entre todos en espacios de colaboración, en espacios de reflexión, sí podemos construir marcos de pensamiento, marcos estratégicos que nos lleve a ensayar y a compartir a partir de ello. Esta idea del método yo creo que es mucho más interesante y rebelarnos definitivamente contra el concepto de metodología también. Una característica que a mí me parece fundamental para generar un cambio en la enseñanza sería cuestionar el espacio y el tiempo. Y cuestionar el espacio y el tiempo es reconocernos en que hay espacios de primera y espacios de segunda en el aprendizaje. Y que esto es un espacio de primera y esto de segunda. Y en las clases igual. Y los pasillos de tercera y los patios de cuarta. Y las actividades extraescolares y lo que hacen fuera. Y entonces, ser capaz de cuestionarnos, de transgredir el espacio y, por supuesto, también el tiempo, de ver cómo trabajamos desde ahí, es un efecto deseable. Intentar implementar una metodología cerrada en el aula, pensando que esa estrategia va a cambiar la enseñanza, es poco menos que darnos de cabezazos contra la pared, ¿no? Fijaros, ahí están aprendiendo, ¿no? Otro sería la colaboración. Aprendemos juntos mejor que en solitario. De esto no hace falta... Bueno, parece que la neurociencia ya nos da la razón, ¿no? Esto ya lo sabíamos de hace tiempo. Somos seres sociales y como somos seres sociales, la herramienta de la cooperación pues es una herramienta fantástica para aprender. Deberemos de incorporarla definitivamente, pero también a los procesos de evaluación. Otra es la utilidad, sobre esto ya hemos hablado. Lo que los alumnos quieren son ruedas que rueden. Y nosotros somos un poco frikis, nos gustan cosas raras. No, mira qué bonito, mira qué bonito, ¿esto para qué me sirve? Te dice el alumno, ¿no? Entonces, claro, esto nos cuestiona en cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿hay aquí profesores que den literatura o no? Sí hay alguno, ¿verdad? Pero todos habéis dado literatura en la ESO o en el BUP. Los del BUP no lo reconozcáis, que estáis reconociendo una edad. Entonces venía el profe de literatura y hacía aquello que es lo peor que puede hacer un profe, que es venirse arriba. Porque es que los alumnos pasan una vergüenza ajena cuando nos venimos arriba, que es que no te puedes hacer idea. ¿Qué tonterías está haciendo? Madre mía, qué vergüenza, ¿no? Empezamos a decir palabras así que creemos que están bien, como mogollón, o palabras así modernas, ¿no? Entonces, de repente, claro... Todo esto es muy interesante. Llega el de literatura, se viene arriba y dice: chicos, tengo el libro de vuestra vida. El libro de vuestra vida. El mejor libro, vamos, este trimestre vais a flipar mogollón. Entonces dice, sí, venga, a ver, La casa de Bernarda Alba. La Celestina. Entonces, claro, dice, ¿qué dicen los alumnos? Dice... ¿Qué llevaba el colacao de este tío hoy? ¿No? O lo que suelen decir, seamos sinceros, otra noche que no he dormido bien. Entonces, claro, ¡bola! Entonces, ¿qué pasaría si llega el profesor de literatura? ¿Por qué? Porque a la no les interesa. ¿Qué pasaría si el profesor de literatura llega y les dice: oye, chicos, ¿vosotros veis programas de cotilleos? Sí, vamos a hablar de ellos. Sí. Ya verás qué fácil es trabajar la Celestina desde ahí. Oye, al adolescente, ¿tú cómo te llevas con tu madre? Vamos a hablar de las relaciones que tenemos con nuestra madre. Ya verás qué fácil va a ser hablar de la casa de Bernarda Alba, que es el problema que tiene una señora con 3 hijas. Quiere decir que entre otras cosas, ¿no? Es decir, resulta que el profesor de literatura sabe que esas obras son maravillosas porque son atemporales, porque hablan de problemas eternos. Pero eso lo sabe él, pero sus adolescentes no. Sus adolescentes entienden que tenemos que hacernos la segunda pregunta. ¿Dónde está en la vida de mis adolescentes el contenido que sé que es importante trabajar? Tenemos que entrenarnos ahí. Por supuesto, otro es trabajar desde la realidad. Desde la realidad. La realidad es el mejor libro de texto. Y además, la finalidad última de la educación. Intervenir en ella. Que los aprendices aprendan para intervenir activamente en ella. Y, por supuesto, el tema de las emociones, ¿no? Esto es una cosa que ya se sabe, es decir, yo creo que solo aprendemos cuando existe, ¿no?, un vínculo emocional con el contenido. Bueno, no lo creo yo, lo creen gentes que saben mucho más que yo de esto, ¿no? Y entonces, es decir, si no generamos un vínculo emocional, con lo cual deberíamos de atender a una realidad innegable, y es que solo aprendemos cuando queremos hacerlo. Si no queremos, no aprendemos. Por eso titulé yo el libro sobre proyectos que escribí, Aprendo porque quiero.
Porque si no quiero, no aprendo. Con lo cual, primero atendamos a esto. Y luego vamos a ver si somos capaces de generar una estrategia compartida. Pero si no atendemos a la intención, difícilmente lo vamos a hacer. Fijaros, y por último también, otro tema sería el tema de la evaluación. La evaluación que os voy a describir, ya sabéis que ha habido una gran revolución en el concepto de evaluación en las últimas décadas, ¿no? Se ha hablado mucho, ha habido grandes herramientas. Y la revolución de la evaluación os la voy a resumir en 5 segundos. Hemos pasado del concepto de evaluación final, ¿no?, al concepto de evaluación final. Es básicamente la revolución que hemos tenido en evaluación. O sea, te lo estudias y te lo pregunto, te lo estudias, te lo pregunto, te lo estudias, te lo pregunto, te lo estudias, te lo pregunto. Eso es evaluación final. Frente a eso deberíamos de entender que la evaluación es la provocación absoluta a la reflexión. Es decir, o dicho de otra manera, que calificar no es evaluar. Calificar es etiquetar, es poner un número. Es algo que tenemos que hacer los docentes porque nos pagan por ello, de acuerdo, pero nos conformamos con ello. ¿Hasta qué punto podemos conseguir convertir los instrumentos de evaluación en instrumentos que obliguen a los alumnos a reflexionar sobre su experiencia de aprendizaje? Esa es el gran desafío que tenemos por delante. Y ahí sí conseguiremos que efectivamente la evaluación se convierta en la espina dorsal del aprendizaje, porque estaremos obligando al alumno, ofreciendo instrumentos al alumno para que tengan que reflexionar constantemente sobre estas experiencias. Y fijaros, por último, esta que sería muy importante, bueno, ¿quién es el personaje naranja? ¿Le conocéis? Nemo. ¿Y el azul? Claro. ¿Y si yo os digo una frase, me la completáis? Venga, vamos a intentarlo. ¿Hasta el infinito? Bueno, ¿y por qué sabéis eso y no sabéis probablemente la fórmula del mínimo común múltiplo? Porque, excepto los de ciencias, reconocerme que pues nos lo han explicado por lo menos 7 años seguidos, todas y cada una de las veces. Sin embargo, hasta el infinito y más allá. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a una reflexión muy interesante, y es que no aprendemos especialmente gracias a la organización racional de los contenidos, sino aprendemos fundamentalmente gracias a que somos verdaderos depredadores de historias. Somos depredadores de historias y así hemos aprendido toda la vida, toda la humanidad. Aquí, en esta pintura rupestre, lo que hay es una historia. La historia que intentaba enseñar probablemente cómo cazar, en la que hay unos animales que vienen huyendo de algo, con lo cual algo habrá que hacer, y hay unos cazadores que están esperándoles y les disparan, fijaros, al corazón, ¿no? Entonces, él estaba contando una historia porque sabía que era la mejor manera como iban a aprender a cazar en este caso, ¿no? Las iglesias del románico están plagadas de historias y todo era para conseguir el aprendizaje. Sin embargo, si pensamos la enseñanza como nosotros la damos y lo intentáramos traducir a esto, ¿sabríais cómo estaría pintado esto? ¿Sabríais cómo esta persona prehistórica hubiera pintado esto si fuera el libro de texto que utilizamos a diario en nuestras escuelas? En la esquina de arriba a la izquierda estarían perfectamente ordenadas las flechas, tema 1. Un poquito más a la derecha los arcos, tema 2. Animales de 4 patas, los animales de 2 patas, ¿no? Abajo, por supuesto, habría un esquema para clarificarlo todo. Y aquí unas preguntas de comprensión. ¿Os imagináis Altamira así? Interesante, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo tiene que ser un modelo basado en narrativas que nos inviten a diseñar el aprendizaje de esta manera. Por eso yo creo que lo acertado sería apostar por el enfoque basado en proyectos. Esto no significa que haya que decantarse por uno o por otro. Lo que sí sería más interesante es ver que todos en conjunto tienen estas características, que cuando hablamos de pensamiento de diseño, hablamos de aprendizaje basado en problemas, proyectos o retos, o hablamos de otras metodologías que parecen ser similares, al final reúnen un requisito muy similar, y es que todas intentan convertir el aprendizaje en una aventura en la que habla del alumno, que convierte al alumno en un héroe, y que ese héroe se enfrenta efectivamente a un cambio de su realidad que le invita a intervenir en ella, a trabajar juntos, a asumir retos, a resolverlos y a generar productos, acciones finales que además comprometen la realidad y le comprometan a él. Esa sería la idea del modelo
que buscamos. Fijaros, un ejemplo, no voy a describir el modelo, eso no tenemos tiempo, pero os cuento un ejemplo que sería un proyecto que yo llevo desarrollando hace tiempo, que sería el del péndulo de Ifolú. Se llama péndulo de Ifolú. Ifolú es que es una pequeña localidad que está en el Atlas, que descubrí hace tiempo, que tiene unas situaciones de pobreza extrema, ¿no? Y que pensé que qué bonito sería ir a escuelas como esa con mis alumnos que quieren convertirse en educadores y que vivan realmente esa experiencia, ¿no? Y que vivan realmente la experiencia y que vuelvan cambiados un poco la mirada. Y entonces así lo hice, ¿no? Pues a través de compartir con gentes, con distintos años, esto es un proceso que ya llevo distintos años, y pues surgió la posibilidad de ir trabajando e irme llevando grupos de alumnos que generan un cambio, una semana, 2 semanas, un cambio de mirada absoluta, ¿no? Trabajando desde realidades muy distintas. Tanto es así, el primer proyecto lo que se hizo fue trabajar con educación infantil, y entonces fue a través de hacer fotos allí y aquí. Y esas fotos allí y aquí lo que iban generando era un material que estaba en torno a determinados tópicos que nosotros les decíamos: la vivienda, la familia, la comida, la salud, ¿no? Entonces ellos hacían fotos allí, nosotros aquí, los cogíamos con los niños de aquí y comentábamos sobre esos tópicos y con esos nuevos amigos. Todo ello generaba un material maravilloso de aula que fue fantástico. Fijaros, la familia de aquí, la familia de allí. Estábamos en un barrio, además, un barrio empobrecido, ¿no? Aquí en Madrid, esto fue en Madrid, ¿no? ¿Veis? Las viviendas de aquí y las viviendas de aquí, muchas de ellas eran infraviviendas, viviendas terribles, que en poco se diferenciaban de las de allí, ¿no? Y entonces también surgieron es que van disfrazados, y tú te disfrazas, mira, pues cuando llegas a San Isidro, ¿no? Que es el traje, pues con el traje típico de Madrid, ¿no? Entonces, la identidad, ¿somos distintos, somos diferentes? ¿Os dais cuenta que es difícil diferenciar en algunos casos quiénes son de aquí y de allí? Todo esto generó una maravillosa materia, un maravilloso libro de texto sobre el que poder trabajar en educación infantil con aquellos niños y formar también a educadoras infantiles. Tanto es así que lo que hicimos fue decir, bueno, pues vámonos. Y nos fuimos. Hola, bueno, disculpadme. Entonces, fijaros, bueno, luego hicimos actividades, esto no os lo pongo porque tampoco tenemos mucho más tiempo, pero os podéis imaginar la cantidad de experiencias que nos permitió. Tanto es así que decidimos irnos para allá. Oye, pues vamos a conocer esto en terreno, lo que supuso además a las educadoras poder trabajar directamente en esa realidad. Entonces, bueno, aquello fue maravilloso y eso se lleva repitiendo durante muchos años. Y han ido cambiando las cosas. Por ejemplo, conocer amigos que son profesores allí y que nos han permitido o que me han permitido generar proyectos con ellos a lo largo de los años, haciendo actividades conjuntas con unos con otros. No siempre con educación infantil, a veces con adolescentes o con otro tipo de alumnados, pero en cualquier caso con una característica fundamental. Y es que la enseñanza, que el aprendizaje se convirtiera en algo que hablara de ellos y que además les cuestionara. Porque yo tenía un objetivo, y es que yo puedo intervenir con unos cuantos, pero si yo llevo a 30 allí y se van a convertir educadores y tienen 20 años, hasta que cumplan 60, 65, la capacidad de impacto que va a tener ese cambio sí puede ser interesante. Entonces, claro, cuando ya llevo 200, pues empiezo a sentirme como realmente bien y comprometido con que esto no va mal, que tendrá muchos fallos, pero que no va mal, que quizá es la forma de enseñar. Y fijaros, os iba a poner unos vídeos, pero no lo voy a poner. En mi página lo veis, porque es que no tenemos sonido y es un lío. No te preocupes. Lo que vamos a hacer, porque yo creo que os hacéis ideas, hay vídeos, hay un documental muy bonito que os quería poner, pero es que tenemos un problemilla de sincronización y es una lástima que no lo podáis oír. Así que si queréis meteros en mi página lo podéis ver, ¿no? juanjovergara.com, y ahí podéis ver tranquilamente el vídeo, el péndulo de Ifolú, y le veis completo. Yo lo que quería sobre todo era enseñaros la evaluación que hacían las alumnas. Las alumnas, cuando acaba el día,
Todos los días hacemos allí, nos reunimos de qué ha pasado. Y el último día es una evaluación maravillosa. Realmente, o sea, yo no puedo dejar de emocionarme cada año y fijaros que todos los años lo hago, ¿no? Porque dicen cosas impresionantes. Y salía una alumna en este vídeo diciendo algo así como, bueno, por supuesto lloran, que es maravilloso, luego llegan a casa y miran su habitación y dicen, pero si hemos sido felices con nada. ¿Y ahora qué, no? Y una alumna decía, dice, esto es, bueno, ella decía una palabrota, ¿no? Decía, esto es cojo, ¿no? Decía, y dice, es que esto es mejor que cualquier cosa que nos pueda haber enseñado nunca en clase. Entonces, ahí es como un chute, ¿no?, auténtico de energía, ¿no?, para seguir apostando por eso. Y, sobre todo, para apostar por el por qué llamé a esto el péndulo. Y es el péndulo porque la apuesta es intentar que ese viaje no sea como un viaje que estos de que hacemos en verano, ¿no?, que vamos y volvemos igual, con un par de selfies más, pero nada más, ¿no?, sino que realmente cuando vuelvas cambiado como persona. Yo lo que les digo a las alumnas, alumnos, es que la apuesta es que comprendan que la rosa de los vientos del aprendizaje no tiene 4 puntos cardinales, sino 5. Tiene norte, sur, este, oeste y aquí. Aquí, en el cambio personal del docente, en el cambio de mirada. Porque si no somos capaces de generar un cambio de mirada, no vamos a conseguir un cambio efectivo. Fijaros, la enseñanza es complicada. Tenemos 1000 barreras. Y esas 1000 barreras están perfectamente simbolizadas con esta maravillosa obra de Madoz. Todos sabemos la nube que queremos, que es el sueño que hemos lanzado para atrás. Pero tenemos delante un montón de barrotes. La legislación, las resistencias, la inercia. Y todo eso es cierto y hay que pelearse con ellos. Y hay que pelearse duro, compañeros, hay que pelearse duro. Pero también es interesante pensar que a lo mejor podemos hacer un cambio de mirada. Podemos variar un poco la mirada y darnos cuenta que la nube no está dentro de la jaula y que podemos acceder a ella buscando recursos y estrategias compartidas, ¿no? Y merece la pena, porque fijaros quién está dentro de la nube. Gracias. Bueno, pues como es habitual, turno de preguntas. Buenos días. Aquí. A mí me gustaría preguntarle qué suele hacer usted para valorar en qué medida sus alumnos aprenden a cumplir sus sueños. Pregunta sencilla. Sí, pues claro, las herramientas, ¿no?, que sería la parte que quedaría hablar de ella. Yo no creo que haya que cambiar los instrumentos especialmente. Tenemos que trabajar con los instrumentos de evaluación que tenemos. Lo único que hay que intentar es convertirlos, ¿no? A mí sí me sirve mucho utilizar como contenedor de instrumentos el portafolios. Es decir, ¿por qué? Porque lo único que intento es que ellos documenten las evidencias de aprendizaje. Y entonces es el que me permite que ellos puedan aportar las evidencias, no solamente las que yo les exijo, ¿no? Digo, oye, que es que necesito que sepas esto y esto y esto y de esta manera, ¿no?, sino que además ellos también puedan demostrarme sus aprendizajes aportando evidencias de todo tipo, ¿no? Pero eso imagino que tiene más una vertiente cualitativa que cuantitativa, ¿no? Entonces ahí es donde estará la dificultad para escalar o valorar hasta qué punto ha cumplido eso, ¿no? Yo creo que el tema en educación, el tema de los instrumentos cuantitativos, yo creo que están sobrevalorados y son un gran engaño. Quiere decir, la evaluación es subjetiva siempre. No existe la evaluación objetiva y mucho menos podemos pensar que la cuantificación asegura la objetividad. Lo que sí podemos hacer es intentar minimizar, ¿no?, el error o maximizar la fiabilidad de los instrumentos, pues con recursos de triangulación de agentes, triangulación de medios, ese tipo de cosas sí lo podemos hacer. Y lo que podemos también hacer es un poco reconocernos, yo creo, en esa subjetividad. Yo creo que, por ejemplo, la autoevaluación de los alumnos es una herramienta tan válida
y tan subjetiva como la que yo hago midiendo un examen. Quiero decir, entonces, realmente, cuando triangulo esas dos herramientas, pues probablemente estoy aumentando la fiabilidad de medición. Como no la aumento, es diciendo, la autoevaluación no sirve y solo sirve esto porque el examen es objetivo. Eso sabemos que es falso. Eso es falso. Ese examen es sobre sus sueños. Bueno, yo no es que use especialmente los exámenes, ponía el ejemplo de los exámenes porque es un instrumento recurrente y me ponía en el extremo. Yo creo que en el tema de los sueños, ¿no? De cuáles son sus sueños, yo creo que es una parte muy importante de evaluación constante, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer una rutina, o yo por lo menos intento llevarla a cabo, ¿no? Una rutina de evaluación que sea diaria, mensual, semanal, ¿no? En la cual estamos revisando realmente nuestros objetivos de aprendizaje y hasta qué punto los estamos cumpliendo y hasta qué punto no. Y también hay una parte que a mí me resulta maravillosa y es que los alumnos sean capaces de decir, oye, es que esta actividad me vendría muy bien, ¿no? Y de repente empiezan a proponer cosas que están muy relacionadas con cuáles son sus sueños de aprendizaje. Cuando ellos hablan de sus sueños de aprendizaje, dicen cosas muy bonitas. Dicen, quiero llegar a convertirme en educador, quiero poder dedicarme a la enseñanza, me gustaría comprender por qué los niños hacen esto, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, trabajar desde ahí no es tan difícil. Yo creo que es más difícil ser capaz de hacer la pregunta que luego de ponernos a contestarla, ¿no? De hecho, los enfoques de proyectos parten un poco de ahí. Es decir, tenemos preguntas y las contestamos a partir de que sabemos, que queremos saber, cómo lo hacemos, generar estrategias compartidas y a partir de ahí cómo nos pueden servir los contenidos curriculares para trabajar esto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Por allá al fondo. Espera, creo que iba ella. Y está más cerca encima. Hola, buenos días. Tengo una duda aquí. Hablaba sobre este contexto al que lleva a sus alumnos para que, bueno, puedan tener la oportunidad de estar con otros chicos a partir de la convivencia, las educadoras, y que les deja mucho aprendizaje, ¿no? Sobre todo, pues por la experiencia, aprendizaje significativo. ¿Qué pasa? Ellos luego regresan y comparten todo lo que esto les deja. ¿Y qué pasa con los chicos que visitan? Porque entonces estamos trabajando solamente para los que van, pero en este contexto que es que es desfavorecido, ¿qué pasa? O sea, tendríamos que pensar más allá de hacer un cambio realmente. Entonces, impacta más, yo pienso, ¿no? O cómo lo trabaja para que no sea solamente hacia una dirección, sino que haya un trabajo que impacte en todas las partes, ¿no? Esa es mi... Sí, claro, tampoco he tenido mucho tiempo de contar el proyecto este en concreto. Este proyecto en concreto está acompañado y está realizado gracias a una fundación que trabaja allí, que ha creado allí las escuelas y que tiene maestros y maestras que están contratados y trabajando en terreno para el cambio y para el desarrollo, ¿no? Eso está generándose como un trabajo serio. Lo que pasa es que mi trabajo fundamental está con la construcción de los educadores que llevo. Y una reflexión que yo me hacía en este caso es que no podemos ir de ricos occidentales una semana pensando que van a cambiar el mundo, la realidad de estos chicos. Sí van a trabajar aspectos formando a las maestras en metodologías o en herramientas nuevas, van a hacer actividades que tienen que ver con la salud, con la enseñanza, etcétera, etcétera. Es decir, sí van a intentar trabajar en aspectos concretos, evidentemente, que son necesidades reales en contexto. Pero, desde luego, yo intento hacerles ver a mis alumnos, a los de aquí, a los futuros educadores, que a lo que han ido es a cambiarse ellos. Porque su realidad, la realidad de allí es una realidad con la que hay que comprometerse, pero a largo plazo, no yendo allí una semana. Porque eso sería ir como de occidentales, ¿verdad? Venimos aquí a salvar el mundo en una semana y eso no es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que
hay que hacer ese doble trabajo, ¿no? De apoyar a estas asociaciones, estas organizaciones que están trabajando para estabilizar la educación y trabajar un montón de eso, que eso, por supuesto, lo hago a nivel personal y lo hacemos como proyecto en conjunto. Pero lo que yo quería aquí presentar realmente es el efecto que esto genera en la formación de los educadores de aquí, ¿no? Que por eso era presentaros así el asunto. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, sobre todo por propiciar que reflexionemos. Yo quisiera compartir primero algo que ha dicho usted y en alguna, bueno, tú y en otras conferencias, y luego una pregunta. La primera es que yo creo que es positivo que hagamos crítica constructiva, que nos hagamos autocrítica. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos docentes que sí que están evaluando de manera continua. Yo pienso que sí que hay muchos docentes que están y que estamos cuidando los sueños, utilizando metodologías. Y a veces cuando se hacen este tipo de generalizaciones, creo que no son ni justas y además no son positivas en general, pues para muchísimos docentes que están trabajando en esta línea. Y la pregunta directa es si crees que los docentes, porque yo no estoy con esa idea, no tenemos que enseñar contenidos en las clases. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Bueno, sobre la primera parte me gustaría hacer, aunque no era una pregunta, pero sí me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que tenemos que decirlo mucho, porque seguimos siendo una minoría. Y porque además los que toman las decisiones tienen que oírlo. Y es la razón o la razón de mi actividad un poco comprometida en este sentido, ¿no? Y comparto contigo, con usted, pues fíjate, tengo la suerte de estar conociendo a decenas, a centenares de compañeras y compañeros que están emocionados con el cambio y es maravilloso, es maravilloso. Y por eso mismo yo creo que deben de oírlo. Por eso creo que se debe de oír mucho que las escuelas no están cambiando y que hay un montón de gente que están haciendo muchas cosas, pero que ahora les toca a otros. Entonces es un poco la idea, ¿no? Como complemento que quizá no sea muy contradictorio con el planteamiento suyo. En relación al tema de los contenidos. Los contenidos, yo creo que hay que trabajar con los contenidos, claro que sí. Y que la mayoría de los contenidos que están en el currículo hay que tratarlos y hay que trabajarlos. Es decir, sin duda. Lo que pasa es que hay que pasar a entender los contenidos en una visión de utilidad. Y eso es lo que yo creo que se ha pervertido en la enseñanza. Es decir, yo no sé en qué momento dejamos de aprender contenidos que sirven para cosas y empezamos a aprender contenidos solamente para alojarlos en el cerebro. Y entonces yo creo que esa parte de utilización de los contenidos es fundamental para generar construcción, para generar la comprensión profunda de la realidad y para poder actuar en ella. Pero la finalidad es la comprensión de la realidad y actuar en ella. Y el vehículo para eso son los contenidos. Entonces, claro, esto significa que, si nos acordamos de la famosa taxonomía de Bloom, ¿no? Pues de aquellos procesos que parece que son más interesantes, ¿no? El pensamiento de orden superior, como serían la creatividad, ¿no? El pensamiento más crítico, ejecutivo, serían los que permiten esta construcción y esta intervención en la realidad, y luego la memorización, etcétera, pues estarían abajo. También son necesarios, pero, hombre, en principio son menos interesantes. En muchas escuelas del país, de muchos países, se dedica el 80% a esta parte de abajo y el 20% solamente a pensamiento crítico y creativo. Yo creo que esto es un error y yo creo que es necesario como invitar a todos los que no lo hacen a que lo empiecen a hacer. Hola. Solo se enseña lo que seduce y solo se aprende lo que emociona. Eso es lo que tú siempre dices. Es la tercera vez que te escucho. Muchas gracias otra vez, de nuevo. Y quería hacerte una pregunta. ¿Crees que sería sano para nosotros, para los docentes, el hacernos una autoevaluación, que los estudiantes nos hicieran una evaluación
también semanal o mensual o anual. Gracias. Yo creo que es fundamental, pero fíjate, yo creo una cosa, que lo interesante de esa evaluación sería que sea capaz de hacernos reflexionar. O porque si al final lo que hacemos es que los alumnos nos etiqueten, estamos haciendo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, pero es posible que ellos se conviertan en la gran herramienta de evaluación que tenemos los docentes para medir nuestro trabajo, y es decir, se conviertan realmente en un instrumento de evaluación para nuestra función. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y nos invitaría además a desarrollar una mirada distinta, ¿no? Un mirar a los alumnos y poder decir realmente cómo estás, qué necesito. Fíjate, ¿qué hacía aquel profesor que era maravilloso, profesora que era maravillosa y te daba las clases y que te enseñaba? Te estaba enseñando lo mismo que el que iba a la clase anterior y decías, es que con este no he aprendido nada. Es una cosa así como terrible. ¿Qué hacía él? Bueno, pues probablemente porque reunía algunas de las características que he descrito, ¿no? Tenía un valor narrativo, las cosas pasaban de distinta manera, utilizaba otros espacios, etcétera, etcétera. Que los alumnos fueran capaces de ponerte esto delante y decir, oye, que yo aprendo más cuando me sacas, que yo aprendo más cuando juego, que yo aprendo más cuando hacemos cosas juntas, que yo aprendo más cuando has hecho esto y no esto. Que te diga, sí, tú mucho, pero es que llevas hablando toda la hora y a mí no me has dejado hablar. Sería maravilloso, ¿verdad? Lo siento, pero se nos ha acabado el turno de preguntas, porque si no va todo con demora, los vuelos y demás. Lo siento. Luego, si Juanjo estará por aquí, tiene la oportunidad. Pues nada, un fuerte aplauso a Juanjo. Gracias.